Aquí está la imagen de la simulación en Proteus. Podemos ver el amplificador de instrumentación. En el pin 7 tiene la alimentación positiva, en el pin 4 la alimentación negativa, el pin 3 y el pin 2 es la entrada diferencial. Tenemos conectado un transductor de temperatura, es el LM35, nos entrega un voltaje. En este caso a 40 grados centígrados vamos a tener 0,4 voltios y el amplificador de instrumentación está diseñado de tal manera que la salida sea para 0,4 voltios de aproximadamente 5 voltios. Entre el pin 1 y el pin 8 tenemos la resistencia RG que fue calculada para obtener la ganancia correspondiente y así generar 5 voltios a 0,4 voltios de entrada. Ahora pasamos a la etapa de filtrado. Cualquier señal periódica puede ser expresada como la suma de senoidales simples con frecuencias y amplitudes diferentes. Estas senoidales se llaman armónicos. Entonces, la serie de Taylor nos dice que una señal periódica puede ser expresada como la suma infinita de senoidales cuya frecuencia va a ser igual a múltiplos de la frecuencia fundamental. Entonces aquí tenemos la frecuencia fundamental. Aquí este es el primer armónico que es el doble de la frecuencia fundamental. Este es el segundo armónico que es 3 veces la frecuencia fundamental. Esta señal entonces está conformada por la suma de estas componentes en frecuencia. Aquí podemos ver una señal de baja frecuencia a la que se le ha sumado una señal de más alta frecuencia, que puede ser ruido. Entonces el filtro es un elemento que, o es un sistema que diferencia las componentes en frecuencia de la señal de entrada. Si tenemos esta señal que tiene estos 3 componentes, entonces él puede dejar pasar algunos componentes, en este caso los de baja frecuencia, y este componente de alta frecuencia lo puede rechazar, es decir, atenúa su magnitud. A la salida vamos a tener una señal de esta forma, en donde se ha quitado la componente de alta frecuencia. La clasificación de los filtros puede ser como filtro análogo, filtro digital. Nosotros vamos a ver los filtros análogos y estos se clasifican en filtros pasivos y filtros activos. Los filtros pasivos son los que tienen como elementos resistencias, condensadores e inductores. Aquí podemos ver un ejemplo en donde se tienen resistencias y condensadores, mientras que el filtro activo es el que además de estos 3 elementos tiene elementos activos, como puede ser transistores o amplificadores operacionales. En esta figura podemos ver un amplificador operacional y resistencias y condensadores. La ventaja de los filtros activos es que pueden manejar mayor potencia y además se pueden obtener respuestas en frecuencias deseadas sin la necesidad de utilizar inductores que son voluminosos, son pesados y también son costosos. Entonces, para entender cómo funcionan estos filtros, se necesita entender el concepto de reactancia, ¿no? Y cómo está relacionado con la frecuencia. La reactancia es la oposición que presentan ya sea un capacitor o inductor, que son elementos que almacenan energía. Entonces es la oposición al paso de corriente. Para la capacitancia, la reactancia es inversamente proporcional a la frecuencia, es decir que bajas frecuencias generan unas reactancias grandes, por eso se dice que bloquea señales de baja frecuencia. La reactancia inductiva, por el contrario, es proporcional a la frecuencia, es decir, que a mayores frecuencias la reactancia inductiva es mayor, por eso se dice que bloquea señales de alta frecuencia. Y hay diferentes configuraciones de los filtros pasivos. Puede ser una combinación de resistencia inductor, sería RL,
o resistencia y capacitor, RC, o también los tres elementos, RLC, ¿no? Y bajo diferentes configuraciones. La respuesta en frecuencia de estos filtros permite hacer la siguiente clasificación. Un filtro pasa bajo es el que permite pasar frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas. Aquí podemos ver que deja pasar estas frecuencias sin atenuación y a partir de la frecuencia de corte empieza a reducirse la amplitud de la señal de salida para frecuencias altas. Entonces, así funciona el filtro pasa bajo y la frecuencia de corte está definida como la frecuencia a la cual la amplitud de la señal de salida se reduce al 70.7% de la señal de entrada. En decibeles esto corresponde a una caída de 3 decibeles. Para un filtro pasa alto tenemos esta respuesta en frecuencia. Para frecuencias por encima de la frecuencia de corte, las componentes en frecuencia pasan sin atenuación, mientras que por debajo de esta frecuencia de corte se atenúan. Entonces se reduce su amplitud. El filtro pasabanda tiene esta forma de respuesta en frecuencia. Está definido por una frecuencia inferior, una frecuencia superior y las componentes en frecuencia dentro de ese intervalo van a pasar sin atenuación, mientras que las frecuencias que están por fuera de ese intervalo, frecuencias ya sea por debajo de la frecuencia inferior o por encima de la frecuencia superior, van a ser atenuadas. El rechazo banda funciona lo opuesto al pasabanda, es decir, que las componentes en frecuencia que están en ese intervalo, ¿no es cierto?, definido por un intervalo inferior e intervalo superior alrededor de la frecuencia central, las que están dentro de ese intervalo van a ser rechazadas. Entonces ese intervalo de frecuencias va a ser rechazado y las frecuencias que están por fuera de ese intervalo van a pasar sin atenuación. Otro concepto importante es el orden del filtro, que depende del número de elementos reactivos, es decir, de inductancias y de capacitancias, y describe el grado de aceptación o rechazo de frecuencias por arriba o por debajo de la frecuencia de corte. Esto nos lleva al concepto de pendiente de atenuación. La pendiente de atenuación es la inclinación, ¿no es cierto?, de esta zona de aquí. Entonces, entre mayor pendiente es una velocidad de rechazo mayor. Y esto depende del orden del filtro. Entonces es 20 decibeles por década por el orden del filtro. Ahora vamos a ver ejemplos para filtros de orden 2. Aquí podemos ver de forma gráfica, muy ilustrativa, cómo funciona un filtro cuando se tiene una señal de entrada que está compuesta por tres frecuencias, tres componentes en frecuencia F1, F2 y F3. Estos serían como fasores. Tenemos la frecuencia, tenemos la magnitud de esta componente. Acá esta F2 es mayor, ¿no es cierto? Es el doble de la frecuencia F1 y tiene menor amplitud. Y aquí está F3, que tiene mayor frecuencia y menor amplitud. Un filtro pasa abajo, que está con esta línea punteada, ¿cierto? Me permitiría en este caso pasar la frecuencia 1 y la frecuencia 2, ¿cierto? La frecuencia 1 es la de baja frecuencia, la frecuencia 2 es estas oscilaciones pequeñas y la frecuencia 3 es rechazada, que es las oscilaciones de alta frecuencia. El filtro pasa altas, ¿no es cierto? Aquí se puede ver la respuesta en frecuencia en esta línea punteada. Me va a dejar pasar la componente 2 y la componente 3 y la componente 1 que es de baja frecuencia, que son estas oscilaciones grandes en amplitud, de amplitud grande, se van a eliminar, se van a atenuar y me va a dejar solamente las componentes F2 y F3. Y el rechaza banda aquí nos va a dejar pasar F1 y F3, mientras que la componente F2 va a ser eliminada. Entonces, ese ejemplo nos sirve para entender cómo el filtro discrimina las componentes de frecuencia de una señal. Estos son algunos tipos de filtros con la respuesta Butterworth, respuesta Chebyshev 1, Chebyshev 2,
de Cauer, que es el elíptico. El primero, el de Butterworth, que es muy usado, tiene una banda de paso plana, no hay oscilaciones, ¿cierto? El filtro Chebyshev tiene estas oscilaciones. Lo que permiten esas oscilaciones es que cerca a la frecuencia de corte, o sea, en este punto, la pendiente de atenuación sea muy grande, ¿no? Y eso es deseado porque se aproxima a un filtro ideal en esta zona. El Chebyshev 2 tiene ese mismo comportamiento, es decir, una pendiente mayor cerca a este punto donde empieza ya la banda de rechazo. Y miren que las oscilaciones en el Chebyshev 2 ya no son en la banda de paso, sino en la banda de rechazo. Y el Cauer o elíptico tiene oscilaciones tanto en la banda de paso como en la banda de rechazo, con la ventaja de que se obtiene una banda de transición más corta. Aquí se puede ver que la banda de transición es más corta a cambio de oscilaciones en la banda de paso y en la banda de rechazo. Aparte, cada uno de ellos tiene ciertas características en la gráfica de fase o la respuesta de fase, que son en algunas partes lineales o tienen algunas características que son necesarias para algunas aplicaciones. Entonces, aquí están las respuestas en magnitud y sus principales características para cada uno de estos filtros. Ahora vamos a hacer los filtros, los vamos a diseñar y vamos a utilizar la estructura Sallen-Key. Es de los filtros activos más simples. Se les da valores a los capacitores y se hallan las resistencias según se desee la frecuencia de corte. Entonces esta es la estructura, tienen dos capacitores y aquí tienen 4 resistencias. A la derecha se encuentra el circuito simplificado. Miren que R3 y R4 ya no aparecen aquí. Entonces solamente hay que calcular 2 resistencias y 2 condensadores. Las fórmulas que utiliza para los condensadores es esta y esta para las resistencias. Vamos a ver un ejemplo paso a paso de cómo hacer el diseño. Entonces nos piden diseñar un filtro activo pasa bajo Butterworth de segundo orden con estructura Sallen-Key con una frecuencia de corte de 10 kHz. Entonces podemos ver el paso 1 es mirar en la tabla. En esta referencia, en este PDF que se encuentra acá abajo, pueden encontrar las tablas y algunos ejemplos. Entonces, en la tabla podemos encontrar los coeficientes A1 y B1. Entonces, si miramos acá, acá en N es el orden del filtro. Necesitamos un filtro de orden 2. Entonces va a tener una etapa y aquí están los coeficientes A1 y B1. 1,41, 42 y 1. Si quisiéramos un filtro de orden 3, entonces tendríamos que mirar estos coeficientes que tiene 2 etapas. En la primera, que es un filtro de orden 1, y en la segunda, que es un filtro de orden 2. Entonces se unen en forma secuencial, una etapa después de la otra, para lograr el filtro de orden 3. Igual para un filtro de orden 4 tienen 2 etapas, donde cada etapa es un filtro de orden 2, para así lograr el filtro de orden 4. En este caso tenemos un filtro de orden 2 y ya tenemos los coeficientes A1 y B1. El segundo paso es elegir el valor del capacitor. Entonces debe ser de microfaradios, nanofaradios o picofaradios. Tiene que ser un valor adecuado. También que lo podamos conseguir fácilmente, ¿no? Entonces C1 lo escogemos de 10 nanofaradios. El paso 3 es calcular el valor del capacitor. Entonces C2 está relacionado con C1 de esta manera y también con estos coeficientes A1 y B1. Entonces, reemplazamos A1, B1 y el capacitor que elegimos inicialmente en el paso 2, que es de 10 nanofaradios, y entonces aquí encontramos que C2 es de 20 nanofaradios, con el signo igual aquí. Ya tenemos el valor de los dos capacitores. Ahora en el paso 4 calculamos las dos resistencias R1 y R2 con esta fórmula. Esta fórmula depende de los coeficientes A1 y B1 que encontramos en las tablas
y de los capacitores C1 y C2. Y aquí aparece también la frecuencia de corte, que es de 10 kHz para este ejemplo. Reemplazando esos valores encontramos que las resistencias deben ser de 1,13 kilómetros, ¿no? R1 y R2. Si hacemos la simulación, aquí la hicimos en Proteus, nos da aquí la resistencia de 1,13 kilómetros, la capacitancia 1 de 10 nanofaradios, la capacitancia 2 de 20. Esta es la respuesta en frecuencia. En esta parte es una escala logarítmica. Aquí podemos ver en el eje X que, por ejemplo, aquí está 10 kHz. En esta parte está, perdón, 1 kHz, aquí está 10 kHz y aquí está 100 kHz. Cuando pasa de 1 kHz a 10, o sea, hay una relación de 10, se dice que hay una década. Cuando pasa de 10 a 100, hay una otra década. Entonces, la década es cuando se pasa de una frecuencia a otra y la relación es por un factor de 10 entre las dos frecuencias. Acá tenemos una escala en decibeles, entonces 0 significa, si tenemos en cuenta que la ganancia en decibeles es 20 logaritmo de la amplitud de salida sobre la amplitud de entrada, pues este es un filtro pasa abajo, la amplitud de salida va a ser igual a la amplitud de entrada, entonces esto va a ser 1, 20 logaritmo de 1 es 0. Por eso aquí empieza en 0 y aquí empieza a reducirse, a atenuarse. En la frecuencia de corte, como habíamos visto en la definición, la, la ganancia es de menos 3 decibeles. Si miramos acá es de menos 3 decibeles y como se trata de un filtro pasabajo de orden 2, la atenuación es el orden del filtro por 20 decibeles. Entonces 2 por 20 decibeles tendríamos 40 decibeles por cada década. Es decir que de 10 a 100 kilohertz, que sería una década, va a reducirse la ganancia en 40 decibeles. Y aquí vemos empieza en 0 y aproximadamente termina en 40 decibeles, ¿no? Entonces esta es la frecuencia de corte y 40 decibeles por década es la pendiente o la atenuación que se produce, ¿no es cierto?, con el cambio de infrecuencia. Ahora vamos a ver un ejemplo 2 que dice diseñar un filtro activo pasa abajo Chebyshev de segundo orden con estructura Sallen-Key, ¿no es cierto?, con la misma estructura del anterior, con una frecuencia de corte de 10 kHz y un rizado de 3 decibeles. Como se trata de un filtro Chebyshev, entonces va a tener unas ondulaciones. Aquí nos dice el tamaño de esas ondulaciones, 3 decibeles. Entonces el primer paso es mirar en la tabla y buscar donde aparezca filtro Chebyshev con unas ondulaciones de 3 decibeles. Y obtenemos los coeficientes A1 y B1. En este caso, A1 1,065,0 y B1 1,9305. Entonces, con esos coeficientes, el siguiente paso es elegir el valor del capacitor C1, como en el caso anterior lo elegimos de 10 nanofaradios. Paso 3 es el calcular el valor del capacitor C2 con esta fórmula C2 y ya utilizamos entonces B1 y A1, aquí B1 y A1 al cuadrado y la capacitancia 1, el capacitor 1 que es de 10 nanofaradios, esto nos da 68,1 nanofaradios que es el capacitor 2. El paso 4 es calcular las resistencias R1 y R2 utilizando esta fórmula que dependen de los coeficientes A1, B1 que provienen de la tabla y de C1 y de C2 que calculamos en los anteriores pasos. Entonces nos da un valor de 848 ohmios para R1 y para R2. Haciendo la simulación, aquí está R1, R2, aquí está C1, C2 y esta es la respuesta en frecuencia. Como pueden ver, como se trata de un filtro Chebyshev, entonces se genera un sobrepaso aquí, una oscilación aquí, ¿no es cierto?, de amplitud 3 decibeles, y a la frecuencia de corte, que es este punto de aquí, tenemos una caída de 3 decibeles. Y también se mantiene la pendiente o la velocidad de atenuación, que es de 40 decibeles por década aproximadamente, porque se trata de un filtro de orden 2.
Ahora vamos a ver otra estructura. Esta es la estructura Rauch. Tiene 3 resistencias y 2 condensadores. Para efectos de simplificar los cálculos se hacen todas las resistencias, es decir, R1, R2 y R3 igual a R. Y se calcula un valor de referencia C sub 0, donde C sub 0 es igual a 1 sobre 2 por pi por la frecuencia de corte por la resistencia R que elegimos anteriormente. Y este valor de referencia se utiliza para calcular los valores de C1 y C2, utilizando estos coeficientes que provienen de una tabla. Entonces vamos a ver paso a paso cómo se realiza el diseño. Para mayor información pueden consultar este documento. Entonces este ejemplo nos pide diseñar un filtro activo pasa bajo Butterworth de segundo orden con estructura Rauch con una frecuencia de corte de 10 kHz. El primer paso es mirar en la tabla los valores de K1 y K2 para un filtro Butterworth de segundo orden y con estructura Rauch. Vamos a la tabla y encontramos que para segundo orden aquí están los coeficientes K1 y K2, que serían de 2.12 y 0,47. El paso 2 es elegir el valor de R. En este caso lo elegimos de 1 kiloohmio. El tercer paso es calcular el valor de referencia C sub 0, que es 1 sobre 2 pi frecuencia de corte por R. La frecuencia de corte, que es la que nos pide el problema, que nos da el problema, es de 10 kHz y la resistencia, que es la que elegimos en el paso 1, es de 1 kiloohmio. Entonces ya tenemos el valor de referencia y en el paso 4 calculamos los condensadores C1 y C2 con esta fórmula. CI es igual a K sub I por C sub 0. Entonces para C1 utilizamos K1, para C sub 2, K2 multiplicado por el valor de referencia C sub 0. Y nos da estos valores 33,74 para C1, que está aquí, y 7,48 para C2. Y los valores de las resistencias R1, R2 y R3 son iguales y es de 1K. Haciendo la simulación, como se trata de un filtro Butterworth, la respuesta es plana en la banda de paso. Aquí tenemos la frecuencia de corte a los 10 kHz y a los 100 kHz, que es una década, ha caído la ganancia en 40 decibeles. Tenemos el comportamiento que queremos en frecuencia. Bueno, ahora pasamos al siguiente módulo, que es de conversión análogo a digital. Como el sistema electrónico traduce un voltaje, cómo traduce un voltaje analógico a un valor digital. Entonces acá tenemos una señal que es continua en tiempo y también puede tomar cualquier valor en amplitud. Y queremos una señal que solamente esté definida para algunos puntos en el tiempo y también tome ciertos valores en magnitud. Esa es una señal digital y esa conversión la hace el ADC. Vamos a trabajar con un conversor, el ADC 0804. Esta son los pines, tiene 20 pines y aquí está la etiqueta de cada uno de los pines. Aquí importantes son el voltaje de entrada, que es un voltaje análogo diferencial a través del pin 6 y del pin 7, que es vein más y vein menos. Entonces, este es un voltaje de entrada diferencial. La salida es de 8 bits, del DB0 al DB7. El DB0 es el bit menos significativo y el DB7 es el más significativo. Aquí otros pines importantes son el 19 y el 4, en donde se coloca un oscilador externo a través de una resistencia y un condensador. También hay una referencia al 9, si se deja sin ninguna conexión, el voltaje de referencia es 5 voltios y vamos a poder utilizar esta fórmula. Aquí podemos ver que esta es la fórmula general, que el voltaje de entrada, que es el voltaje análogo, es igual a N, donde N representa el dato digital, por el voltaje de referencia sobre 255.
Entonces, voltaje de referencia, dijimos que es 5 voltios si el pin 9 no se conecta, se deja libre. Entonces, va a quedar esta fórmula. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Entonces, cuando la salida, o sea, este N sea 0, el voltaje de entrada que representa también va a ser 0. Ahora, si el dato binario es este de aquí, que corresponde a 127, entonces si reemplazamos aquí, 127 por 5 sobre 255 nos va a dar que el voltaje de entrada que está haciendo la conversión es de 2,5 voltios. Si tenemos este dato binario correspondiente a 255, el voltaje de entrada es de 5 voltios. Ahora el voltaje de referencia se puede ajustar. Entonces aquí podemos colocar un voltaje, por ejemplo, si colocamos 2 voltios, aquí nos dice Vref medios. Entonces Vref es el doble de lo que coloquemos aquí. Si colocamos 2 voltios, Vref va a ser 4. Y esta fórmula tendremos que reemplazar Vref por 4. Si colocamos aquí un voltio, entonces Vref va a ser 2. Y aquí tendríamos que reemplazar Vref por 2. De aquí podemos entonces encontrar la relación que hay entre el voltaje de entrada y el dato binario que genera el conversor análogo a digital. Estas son algunas características del conversor ADC0804, entonces funciona por aproximaciones sucesivas. Ahora vamos a ver en qué consiste. Tiene una resolución de 8 bits. Entonces, la resolución es la variación mínima que se presenta a la entrada y que genera una variación perceptible en la salida. Entonces, en este caso, como se trata de 8 bits, tenemos que el step size está definido por 5 voltios, que es el voltaje de referencia, ¿no es cierto?, sobre 255. Este 255 es 2 elevado, ¿no es cierto?, a el número de bits, en este caso 8, sería 2 a la 8, que es 256 menos 1, 255. Entonces, si dividimos el voltaje de referencia entre 255, nos da que cada paso corresponde a 19,6 milivoltios. Esto quiere decir que si tengo a la entrada una señal, por ejemplo, de 3 voltios, tiene que haber una variación de 19,6 milivoltios, ¿cierto?, con respecto a su valor actual, para que en la salida se genere una variación de 1 bit. Entonces, eso es que la mínima variación en la entrada que genera un cambio perceptible en la salida. Si tenemos 10 bits, entonces acá nos va a quedar 2 a la 10 menos 1, que sería 1024 menos 1, 1023. Y esto sería 5 sobre 1023, que es aproximadamente 1 milivoltio. Entonces va a detectar variaciones más pequeñas, ¿no es cierto? A ver si sería 2 a la 10, sería 1023, entonces sería aproximadamente 5 sobre 1000, 5 milivoltios, y va a detectar cambios de 5 milivoltios. Si tenemos una resolución de 12 bits, entonces acá va a ser aproximadamente 4000, que sería 2 a la 12 menos 1, y 5 sobre ese 4000 va a ser aproximadamente 1 milivoltio. Entonces, a medida que se aumenta el número de bits en la resolución, el step size va a ser más pequeño y va a detectar cambios más pequeños en la entrada. El tiempo de conversión es de 100 microsegundos y las entradas de voltaje son en modo diferencial, como lo vimos en el integrado. Ahora, ¿cómo funciona? Tenemos aquí el voltaje de entrada que queremos convertir a digital. Este es un comparador. Este circuito, dependiendo de la respuesta de este comparador, modifica este dato binario, este dato digital. Aquí solamente estamos trabajando con 4 bits. Y este dato digital se convierte análogo con un conversor de digital análogo para poder hacer la comparación. Entonces, en esta tabla vamos a poder ver con más detalle cómo funciona. Entonces, inicialmente todos los bits se encuentran en 0
En el primer paso se coloca el bit más significativo a 1 y esto corresponde a 2,5 voltios, si el voltaje de referencia es de 5 voltios. Ahora vamos a tener a la entrada un voltaje de 2 voltios análogo que queremos convertir a digital. Entonces comparamos el voltaje que representa este valor digital, que en este caso es 2,5 voltios, con 2. Si ese voltaje es mayor que el voltaje que queremos convertir, convierto ese bit en 0 y coloco en 1 el bit que está a su derecha. Entonces nos queda este dato. Este dato corresponde a 1,25 voltios, que es menor a 2 voltios. Pues cuando es menor, lo dejo ese dato sin modificar, es decir, en 1, y coloco en 1 el bit a su derecha. Este dato lo convierto análogo y me da 1,875, que es menor a 2, que es el voltaje que quiero convertir. Como es menor, entonces dejo los bits sin cambiar y coloco en 1 el bit a la derecha. Este dato digital corresponde a 2,1875, que es mayor al voltaje de entrada de 2 voltios. Entonces convierto ese bit en 0, porque nos dio mayor, y cambio el bit a la derecha en 1. Este me da 0,3 voltios, que es mayor a 2. Entonces convierto otra vez ese bit en 0 y coloco el bit a la derecha en 1. Esto me da 1,95, que es menor que 2. Entonces lo dejo este bit en 1 y modifico el siguiente bit. Lo coloco a 1. Este me da 1,99, que es menor que 2. Entonces lo dejo sin cambiar este bit y modifico el último bit, el bit menos significativo. Este me da un valor de 2,01, que es mayor a 2. Entonces, como es mayor, no se toma y lo coloco en 0. Entonces, finalmente, este es la conversión. Es el dato que representaría el voltaje de entrada de 2 voltios. Se toma siempre el menor. Entonces, aquí nos daría este dato 1,99. Y aquí está ya realizada la conversión de análogo a digital. En esta parte voy a recordar la información que entregó el director de curso al inicio de la webconferencia. Entonces, la primera práctica va a ser una sesión online. Aquí hay que tener claro que no va a ser presencial, no tienen que acercarse al centro o al CECAF, sino que va a ser a través de Teams o alguna plataforma como esta. Eh, Va a ser online, es decir, vamos a hacer implementaciones por simulación. En la primera práctica se va a trabajar con Tinkercad y va a ser el martes 23 de marzo a las 7 p.m. Luego va a haber una sesión online también de dudas e inquietudes el sábado 27 de marzo a las 7 de la mañana. Bueno, esta es la parte final en donde voy a dar algunos detalles de la tarea 2. Entonces se tiene que el resultado de aprendizaje esperado es que el estudiante aplique las técnicas de acondicionamiento de señales analógicas mediante análisis matemático y simulación para la implementación de un sistema de instrumentación que involucra circuitos en equilibrio, como el puente de Winston que vimos, amplificación, filtrado y conversión análogo a digital. Entonces, en esta actividad se va a diseñar un sistema de instrumentación electrónico para visualización de temperatura basado en un termistor junto con sus procesos de estabilización, amplificación, filtrado y conversión de análogo a digital. Entonces, vamos a tener un termistor, ¿no es cierto?, que modifica su valor de resistencia de acuerdo a los cambios en la variable de temperatura. Entonces aquí vamos a tener una señal eléctrica de resistencia, la vamos a convertir en una señal de voltaje a través de un circuito de equilibrio que es el puente de Winston. Luego este voltaje lo amplificamos para tenerlo en un intervalo de medida adecuado para los pasos posteriores de filtrado y de conversión de análogo a digital. Y finalmente una visualización a través de diodos LEDs.
Entonces, eso básicamente es la tarea 2. Y ahora vamos a ver las actividades. La primera parte es la actividad individual, donde cada estudiante debe escoger una de las siguientes temáticas: circuitos en equilibrio, amplificador de instrumentación, filtros activos, filtros pasivos, conversión de análogo a digital. Entonces hay 5 temas, cada estudiante va a elegir uno y va a elaborar un cuadro sinóptico y un resumen. Esa es la actividad individual. ¿En qué consiste el cuadro sinóptico? Entonces, este debe mostrar las principales características, conceptos, esquemas circuitales, fórmulas representativas y demás aspectos que fortalezcan la temática seleccionada. Debe ser elaborado en herramientas de la web 2.0 como Lucidchart, Canva o Genially. Entonces, la primera parte o la primera actividad es un cuadro sinóptico con esa información. La segunda actividad es un resumen que debe demostrar la comprensión del tema desarrollado y su aporte a su formación profesional como ingeniero de la UNAD. Ese resumen debe tener una extensión entre media una página y usar normas APA. Entonces, la parte individual es seleccionar una de estas temáticas. El estudiante debe publicar en el foro cuál temática seleccionó para que no se repitan y luego realizar el cuadro sinóptico y un resumen con esas características que están ahí. Ahora viene la parte colaborativa, que es la parte 2. El primer punto de la parte colaborativa es seleccionar un termistor. Deben mostrar la hoja de características y analizar el cambio de resistencias con la temperatura. Entonces, cómo varía el valor de resistencia del termistor con variaciones en la temperatura. Tienen que hacer ese análisis en el primer punto. En el segundo, tienen que diseñar los siguientes circuitos por separado, mostrando los cálculos teóricos necesarios y las simulaciones correspondientes, empleando para ello un programa CAD como Proteus o similar. Entonces, el primer circuito es un circuito de equilibrio, como el puente de Winston, donde se logre esta condición para la temperatura correspondiente al número de grupo colaborativo más 14. Entonces, si tomamos como ejemplo el grupo 30, eh, deben lograr el equilibrio, el grupo 30 a una temperatura de 30 más 14, 44. O sea, 44 grados centígrados, el puente de Winston debe encontrarse en equilibrio. Y recuerden que en equilibrio el voltaje diferencial VA va a ser 0 voltios. En el punto 2B, entonces es una etapa amplificadora, empleando un amplificador de instrumentación AD620, de tal manera que si el grupo colaborativo es par, se obtengan 15 voltios a una temperatura de número de grupo más 60. Entonces, si el grupo es 30, debe generar 15 voltios a una temperatura de 90 grados. Ahora, si el grupo es impar, entonces se obtenga 13 voltios a una temperatura de número de grupo más 40. Por ejemplo, el 31, como es impar, entonces va a generar 13 voltios a una temperatura de 31 más 40, 71. Así para cualquier grupo al que pertenezcan, se va a encontrar esta temperatura a la cual se debe generar este voltaje. Con estos datos ustedes pueden calcular la ganancia y hacer la implementación del amplificador de instrumentación pues en simulación con este AD620. Entonces ya se tiene el circuito de equilibrio y la etapa amplificadora. Vamos a ver el D, que es una etapa de filtrado, que es empleando para ello un amplificador operacional de propósito general, el LM324 o el TL084, para configurar un circuito activo de segundo orden. Aquí importante que es un filtro pasabajos, ¿listo? Va a dejar pasar frecuencias bajas. Y teniendo en cuenta que si el grupo colaborativo es par, el filtro pasabajo tiene una frecuencia de corte de 700 Hz. Y si el grupo colaborativo es impar, el filtro pasabajo tiene una frecuencia de corte de 100 Hz. Entonces ya tenemos la frecuencia de corte
de nuestro filtro pasa abajo y el orden del filtro que es de orden 2. Y el punto C, que es un circuito para la conversión de análogo a digital de 8 bits implementando el circuito integrado ADC o usando el circuito ADC 0804. Entonces utilizamos este integrado y visualización con diodos LEDs. Entonces a la salida de cada bit vamos a colocar una resistencia y un diodo LED. Cuando el bit tenga un 1 lógico, es decir, 5 voltios, se va a activar el diodo LED y va a encenderse, ¿no? Si tiene un 0 lógico, es decir, 0 voltios, se va a apagar. Entonces podemos ver a través de los diodos LED el dato que está presentando el conversor. Finalmente, integrar los anteriores circuitos para formar un sistema de instrumentación electrónica para la lectura de temperatura y visualización en diodos LEDs. La integración se debe realizar en un simulador CAD y debe contener cada una de las etapas y ser 100% funcional. Entonces, en esta parte se tienen 4 circuitos, ¿no? El A, B, C y D, que están aquí. Circuito en equilibrio, etapa amplificadora, conversión análogo a digital y etapa de filtrado. Entonces, 4 estudiantes, cada uno va a elegir un circuito. De esa manera se van a simular los 4 circuitos. Y un quinto estudiante va a coger cada uno de estos módulos y los va a integrar. Entonces, finalmente, el estudiante que integre los circuitos debe producir o implementar todo el sistema, ¿no es cierto? Desde la etapa de equilibrio, amplificación, filtrado y conversión análogo a digital. Entonces el estudiante que tome el punto E debe integrar todos esos circuitos y cada una de las etapas debe ser 100% funcional y en sí el circuito total también debe ser funcional. Cada integrante del grupo colaborativo seleccionará un circuito, el circuito en equilibrio, etapa amplificadora, etapa de filtrado, conversión análogo a digital. Ahí están 4 circuitos o la integración de los circuitos. Ahí estaría el quinto circuito, que es la integración de los 4 anteriores. Lo diseñará y mostrará su funcionamiento mediante un video que no supere los 2 minutos, donde se expliquen los cálculos necesarios y su respectiva simulación. Entonces, van a tener 2 minutos para mostrar cálculos y la simulación. Pero el estudiante que seleccione la integración de los circuitos mostrará en video el funcionamiento general del sistema de instrumentación conformado por las contribuciones de sus compañeros. Este video será de máximo 1 minuto. Entonces el estudiante que haga la integración debe realizar un video de máximo 1 minuto. Los 4 estudiantes restantes tienen que hacer un video con máximo 2 minutos. No, eso es todo. Vamos a ver por último una información más de la guía. En esta parte de aquí vamos a ver lo que tienen que presentar. Entonces tienen que presentar un documento en formato PDF que contenga una portada, introducción, objetivos, aportes individuales. En estos aportes individuales tienen que debidamente estar separados por estudiante, teniendo en cuenta la temática seleccionada por cada uno. Dichos aportes contienen los enlaces a los mapas, a los cuadros sinópticos y los resúmenes. Entonces tienen que incluir el cuadro sinóptico y el resumen de cada uno de los integrantes del grupo. Y en el punto E, diseñar el diseño del sistema de instrumentación donde se muestre el análisis, perdón, diseño del sistema de instrumentación donde se muestre el análisis del termistor, los circuitos en equilibrio, el proceso de amplificación y filtrado,
junto con el conversor de análogo a digital. Se deben mostrar los cálculos teóricos desarrollados, las capturas de pantalla de las simulaciones correspondientes y los enlaces públicos a los videos explicativos realizados por cada integrante del grupo colaborativo. Entonces, en esta parte tienen que mostrar cada uno de los módulos, de las etapas de los circuitos, junto con el análisis matemático y también incluir los enlaces de los videos. Entonces, cada estudiante tiene que realizar un video y se debe incluir en esta parte de aquí, en el punto E. Finalmente, conclusiones y bibliografía. Bueno, muchas gracias.